Hola, buenos días. Bueno, os comento para empezar que ya tenéis en el modo y en el papás la planificación para el mes de clase que nos queda, que es este mes de mayo, las próximas 4 semanas y con la novedad de que en este mes vamos a alternar el avanzar en cosas nuevas que nos faltaban por ver con una clase semanal de repaso, que va a ser la última clase, la clase de los viernes, una clase de repaso de algunas cosas importantes de las que se han visto a lo largo del tema, ¿vale? Aunque la intención y lo que también se recomendaba por el hecho de estar pues en esta situación era ver más cantidad de repaso y menos cantidad de avanzar nueva materia. Yo me veo obligado a avanzar puesto que nos quedaba mucha materia por ver, son cosas importantes para bachillerato y que prefiero pues que tengáis, aunque sea difícil seguir las clases de esta manera a distancia, prefiero que tengáis algo de base, algo de nociones de esto para que podamos o para que podáis el año que viene pues entender mejor algunas cosas importantes de la asignatura y que no se queden totalmente sin ver, ¿vale? Y pues nada más, bueno, que vamos con la clase de hoy en la que tenemos que corregir el ejercicio número 1 de la 177, el de las posiciones relativas. Ahí los que me ha dado tiempo a corregir de los que he visto que me habéis mandado ya, hay mucha gente que no pone la posición relativa que hay entre las rectas y es lo principal. O sea, cuando me piden estudiar la posición relativa, de hecho el enunciado es di la posición relativa de estos pares de rectas. Entonces no solo hay que hacer la comprobación, sino que tengo que decir específicamente si las rectas son secantes, si son paralelas o si son coincidentes. Ahora tenéis aquí en pantalla las 4 soluciones, pero os voy a hacer yo paso a paso la última de ellas, que es la más complicada, la que tiene más chicha, ya que hay que calcular las ecuaciones de las dos rectas porque no tenemos la ecuación de ninguna de ellas. Hay que calcularlas nosotros a partir de los datos que nos dan. Y una vez que tenemos sus ecuaciones, entonces las pasamos a general, obtenemos sus dos ecuaciones generales y hacemos la comprobación dividiendo coeficientes como os expliqué en el vídeo anterior, ¿vale? Después de eso os voy a explicar el punto 10, que es el de la distancia entre dos puntos. Os haré ahí los ejemplos que vienen. Bueno, pues como ya habéis visto aquí la solución, ha estado el vídeo parado mucho tiempo en esta página. Voy a ir yo a la parte de abajo para poder corregiros el apartado D, ¿vale? Donde tenemos que estudiar la posición relativa de dos rectas, R y S, de las que sabemos. Primero que R pasa por el punto 2 menos 1 y 8, 2. R pasa por el 2 menos 1 y por el 8, 2. Y sabemos que S, su pendiente es un medio y pasa por el 0 menos 2. Su pendiente es un medio y pasa por el punto, vamos a poner C, 0 menos 2. Y aquí le vamos a llamar a este punto el B y a este el A, por ejemplo, ¿vale? Así los tenemos para identificarlos. Vale, un medio y 0 menos 2. Bien, pues ya está. Teniendo esos datos, lo primero que necesitamos es calcular ecuación de la recta R y de la recta S. Para calcular ecuación de la recta R necesitamos el vector de dirección. El vector de dirección de la recta R será B, que va a ser vector de dirección V sub R, que es 8 menos 2, 6, 2 menos menos 1, 2 más 1, 3. Esto lo podemos simplificar, puesto que son múltiplos de 3, podemos dividir entre 3. Sacamos uno que tiene la misma dirección, pero que es más sencillo, el 2, 1. Pues V sub R es 2, 1. Vale, ahora con ese vector, el 2, 1, podemos sacar para la ecuación general, como esto es menos BA, menos B es igual a 2, luego B es igual a menos 2 y A es igual a 1. Eso significa que tenemos X menos 2y más C igual a 0. Y para calcular la C, sustituimos con las coordenadas de uno de los dos puntos. Por ejemplo, del punto A, x2 e y menos 1. Y tendríamos 2 menos 2 por menos 1 más C es igual a 0. 2 más 2 más C es igual a 0. Y de aquí C obtenemos que tiene que ser menos 4. Luego la recta R tiene por ecuación general x menos 2y menos 4 igual a 0. Y ya tengo la ecuación general de la recta R. Necesito obtener ahora la ecuación de la recta S. Como aquí tengo su pendiente y un punto, pues voy a partir de la explícita. Voy a poner que y es igual a m, que es un medio, por x más n. Y voy a calcular la n sustituyendo por las coordenadas del punto 0, 2. 0 menos 2, que diga, entonces menos 2 es igual
a 1/2 por 0 más n, de lo que me queda que menos 2 es igual a n, y de ahí la ecuación en explícita será que y es igual a 1/2 de x menos 2. Para pasar a general me quedaría menos 1/2 de x más y más 2 igual a 0. Multiplico por 2 para quitar denominadores, menos x más 2y y más 4 igual a 0. Luego la recta S tiene por ecuación general menos x más 2y más 4 igual a 0. Ya tengo las dos ecuaciones generales. Para comprobar la posición relativa. La posición relativa dividimos. En este caso sería 1 entre menos 1, que es a entre a', menos 2 entre 2, que es b entre b', y como son iguales, porque esto da menos 1 y esto da menos 1, comprobamos la tercera. Menos 4 entre más 4, que también da menos 1, luego todos son iguales. Como todos son iguales, la posición relativa es que las rectas son coincidentes. ¿De acuerdo? Al ser coincidentes, tienen todos sus puntos iguales o pasan por los mismos puntos exactamente y no hay que calcular punto de corte. Cuando son rectas secantes, como ocurre por ejemplo en el apartado A, ¿vale? En el apartado A sería la comprobación con las ecuaciones generales, que ya lo tenemos, os lo hago aquí también. Haríamos 8 partido por 5, 2 partido por menos 1. Como ya vemos que no son iguales, son secantes, ¿vale? Que esto falta en la solución que viene del libro. Y como ya hemos visto que son secantes, calculamos el punto de corte resolviendo el sistema por cualquiera de los métodos de resolución de sistemas que conocéis. Sustitución, igualación o reducción, o incluso el método gráfico, el que sea. Se hace la solución y nos da x3 y menos 5, pues eso significa que el punto de coordenadas x3 e y menos 5 es el punto de corte de ambas rectas, la solución del sistema. ¿De acuerdo? Bien, pues ese sería el ejercicio de posiciones relativas. Vamos con el punto 10. Tenemos la distancia entre dos puntos. Bien, aquí tenéis explicado, os comento, cómo se calcularía la distancia entre dos puntos de una gráfica o de un sistema de coordenadas. ¿Cómo sería eso? Pues muy fácil. Resulta que si yo represento, como veis aquí en este esquema, ¿vale? Que tengo ahí los puntos A y B, si yo quiero medir la distancia que hay entre esos dos puntos, la distancia es lo que separa ese punto del otro. Entonces coincide con el módulo, porque si os acordáis, si yo hago el vector AB, tendría ese vector que tiene por origen el punto A y por extremo el punto B. Si os acordáis de las características de los vectores, el módulo de un vector nos daba la longitud de ese vector. Por lo tanto, la longitud de la distancia que hay entre dos puntos equivale al módulo del vector que une esos dos puntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calculaba el módulo del vector? Pues lo tenéis ahí, lo veis ahí, ¿vale? Ahí bien explicado lo que os acabo de decir. La distancia de b es el módulo entre el vector AB, que es la raíz cuadrada de la diferencia de sus coordenadas al cuadrado. Y eso viene también por el teorema de Pitágoras, porque veis, fijaos aquí, que yo tengo ahí ese vector, pero resulta que si ese vector avanza en las x este tramo y avanza en las y es este tramo, tengo un triángulo rectángulo del cual el vector es la hipotenusa, y lo que avanza en la y lo que avanza en la x son los catetos. Por lo tanto, sería como hacer el teorema de Pitágoras y calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿vale? Bien, mirad los ejemplos. En el primero nos dice que calculemos la longitud de los lados de un triángulo que tiene los vértices en los puntos A, menos 2, 2, B, 1, 6 y C, 6, menos 6. Y que calculemos también su área, ¿vale? Bien, pues para lo primero, para calcular la longitud de los lados. Para la longitud de los lados, fijaos que tenemos 3 puntos de una gráfica, pues tendríamos que hacer la distancia de A a B es uno de sus lados, el lado AB. La distancia de B a C sería la longitud del lado BC. Y la distancia del punto A al punto C sería la longitud del lado AC. Luego con las distancias que hemos visto, aquí lo tenéis, en esas tres primeras líneas tenemos calculada la longitud de cada uno de los tres lados del triángulo, de la manera que hemos visto, ¿vale? Veis que haríamos lo que es el vector AB, por ejemplo, para el lado AB. Si hacemos el vector AB sería 1 menos menos 2, 1 más 2, 3 y 6 menos 2, 4. El módulo del vector 3, 4 sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 9 más 16, que es la raíz de 25, que es 5. Pues ahí tenéis que el lado AB mide 5. Y lo mismo con los otros dos, ¿vale? Cuando ya tenemos los tres lados nos dice también que calculemos su área. Pues mirad, dice que esta fórmula es importante para calcular el área
de un triángulo cuando lo que conocemos son la medida de sus lados, ¿vale? Porque normalmente estamos acostumbrados a calcular base por altura entre 2, pero aquí no sabríamos cómo calcular la altura de este triángulo, porque necesitaríamos, bueno, la recta perpendicular a esta, que pasa por el punto A, el punto de corte con el lado BC, etcétera, etcétera, pero eso es muy complicado todavía para cuarto, eso lo veréis en segundo de bachillerato. Los que veáis matemáticas del científico técnico, el bachillerato científico técnico, los demás no lo veréis. Y como es un poco más complicado, pues aquí nos proporcionan esta fórmula, ¿vale? Esa fórmula es la fórmula de Herón, se llama, ¿vale? Esta es la fórmula de Herón. Y ese P que aparece ahí es el semiperímetro. ¿Qué significa el semiperímetro? Pues P es igual a sumar los lados sería el perímetro, sumar todos sus lados, y el semiperímetro es, a esa suma, dividirla entre 2, ¿vale? Entonces calcula ahí el semiperímetro que da 14,655 y luego utilizando la fórmula el área va a ser la raíz cuadrada de P, que es 14,655, ya habéis visto aquí cómo se calcula, por P menos A, que es 14,655 menos 5, por P menos B, por P menos C. Es decir, la raíz cuadrada del producto de esos cuatro números lo hacemos con la calculadora y el resultado es el área de ese triángulo. ¿De acuerdo? Bien, luego nos dice en el ejemplo 2 que calculemos el valor de la constante K, de ese parámetro K, para el cual la distancia entre los puntos A y B es igual a 5. Pues os lo hago aquí abajo. Voy a borrar el ejercicio anterior. Y os lo hago aquí yo paso a paso, que lo veáis mejor. Y ya con eso terminaremos. Vale, pues fijaos que tenemos el punto A, menos 1, 4. Y el punto B, K, 1. La distancia de AB, A a B tiene que ser igual a 5. Pues con todo eso, lo que nosotros sabemos es que el módulo del vector AB, ¿vale? Si lleva el módulo del vector AB sería K menos 1, K más 1, y 1 menos 4, menos 3. El módulo de ese vector, el módulo del vector AB, es igual a la raíz cuadrada de K más 1 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, que es 9, más 9. Y esto tiene que dar igual a la distancia, que es 5. Pues ahí me queda una ecuación con una incógnita, que es la K, y con una raíz cuadrada que tenemos que despejar. Entonces lo que hacemos es resolver esa ecuación, elevamos al cuadrado, ¿os acordáis de las ecuaciones con radicales? Nos queda que K más 1 al cuadrado más 9 es igual a 25. Entonces el 9 que está sumando me lo paso restando y me queda que K más 1 al cuadrado es igual a 25 menos 9, que es 16. Y ahora puedo hacer la raíz cuadrada a ambos lados para quitarme el cuadrado este. Y me queda que K más 1 es igual a 4, con lo que K tiene que ser 4 menos 1, 4 menos 1, que es igual a 3. La K debe valer 3. Si comprobamos, si la K valiese 3, entonces tendríamos el AB, que sería 3 menos 1, 3 más 1, 4, y 1 menos 4, menos 3, y la distancia de AB, que sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada de 16 más 9, que es 25, y la raíz de 25, efectivamente, 5, que sería la distancia entre A y B. Pues ya está, ya hemos visto la solución de ese problema, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que, bueno, he hecho aquí de manera de sacar una solución, pero el ejemplo que hace en el libro, resolviendo, desarrollando el cuadrado de esa suma, ¿vale? En lugar de quitar el cuadrado directamente, podemos obtener dos soluciones, ¿vale? No solamente 3, sino que K también podría ser menos 5. Si hago la identidad notable, tendría K cuadrado más 2K más 10, y después me queda una ecuación de segundo grado que me haría las dos soluciones, ¿vale? Con lo que yo he sacado una solución, pero habría dos que tenéis aquí en el ejemplo del libro, cómo se sacaría la segunda solución. Bueno, pues una vez visto eso, tendréis que hacer el ejercicio 1, que es muy fácil porque simplemente es calcular la distancia entre esos pares de puntos, y luego el 2, el 3 y el 4. El ejercicio 2 es como el ejemplo número 1, en el que tenéis que usar la fórmula de Herón para calcular la longitud de los lados de un triángulo y su área. Y luego tenéis que hacer en el ejercicio número 3, tenéis que hacer igual que en el ejemplo 2 que os acabo de hacer. Y en el ejercicio 4 también lo mismo, ¿vale? El ejercicio 3 y el ejercicio 4 son